está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tienes que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Pero acá hay un nombre que yo quiero leer en esta noche, San Marcos capítulo 5, versículo 1. Tiene un subtítulo. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Dice, el endemoniado, ¿qué dice? Gadareno. Versículo 1, ¿lo tiene? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? De los sepulcros, un hombre con un espíritu, ¿cómo era? Inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún, ¿con qué? Con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillo y con cadena, mas las cadenas habían sido hechas como pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie les podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, ¿cómo? Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. Versículo 10.
le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato ¿de qué? De cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como ¿cuántos? Como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, ¿qué hicieron? Huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado de demonios y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal. Y tuvieron ¿qué cosa? Miedos, y le contaron los que habían hecho, los que habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, ¿y a quién más? Y a los tuyos. ¿Y qué tenía que hacer él? Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo has tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y esto es palabra de Dios. Y aquí hay una hermosa historia de la Biblia, que es la palabra de Dios. Una hermosa historia de un hombre que estaba realmente desahuciado, ya no había más nada para hacer. Por eso vuelvo de vuelta a lo que hablábamos al principio, ¿no? Muchas veces suceden situaciones y cuando ya se nos escapan de la mano a nosotros, qué bueno es saber que está Dios. A este hombre ya se le había escapado de la mano su situación, a él y a su familia. Ya lo habían dado por muerto, ¿no? La Biblia muestra que este hombre estaba atormentado, estaba, digamos, en un estado de locura, en un sepulcro, allí caminando y andando por el sepulcro, y como era violento y como hacía violencia, dice que lo habían atado varias veces, pero él rompía, ¿no? O sea, había algo sobrenatural en su vida. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que no entiende. Yo hablo con mucha gente y dice, sí, yo está bien eso de Dios, pero yo en el infierno no creo. No creo en los demonios. No creo, en el mal a mí no me puede hacer nada. El otro día alguien me hablaba y me decía, sí, enfrente hay un brujo, allá, por allá hay otro. Pero yo no creo en esas cosas, porque no creo. Y creen que por no creer están inmunes. Pero en realidad el mundo espiritual existe. ¿Cuántos dicen amén? Existe el mundo espiritual. Existe el mundo espiritual, y en el mundo espiritual existen dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y aquí vemos que este hombre, que estaba poseído por demonios, tenía dentro de sí un demonio que resistía al propio Dios y no quería salir de él. O sea, lo primero que hizo este endemoniado cuando vio a Jesús, vio que era Jesús, y salió corriendo y se postró. Y le dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Porque Satanás y sus demonios tienen una cuenta regresiva. En el día del juicio final, Dios preparó el infierno para Satanás y todos sus demonios. Y ellos saben que el día que Dios cierre este ciclo del ser humano, va a ser enviado con todos sus demonios eternamente allí en el lago de fuego. Eso fue Dios diseñó el infierno para Satanás y sus demonios, y para todos aquellos que resistan a Jesucristo, los anticristos, los que no quieren aceptar el mensaje. Este hombre estaba allí siendo atormentado por demonios, y él de alguna manera estaba vulnerable a lo que le estaba pasando y no podía tomar una decisión por sí solo. Pero llega Jesús, como llega en esta noche a través de este mensaje a su vida y a la vida de los que están a la distancia. Llega Jesús. Por eso uno tiene que prestar atención y decir, a ver, ¿qué hay de Dios acá?
Por eso uno tiene que, cuando viene a la casa de Dios, tiene que venir expectante. Uno no puede venir a esperar un show, porque si usted viene, bueno, en vez de ir al teatro me voy a la iglesia. Bueno, quizás vea un show, quizás vea que haga algo yo que le cause gracia o que me coma las heces, para que usted después me pueda criticar, no sé, o reírse o algún chiste que le haga. Pero no sirve de nada eso. Si no venimos expectantes para ver si Dios está acá, yo quiero encontrarme con Dios. Si Dios tiene un cambio para mi vida, si Dios puede sacarme de esta situación que yo ya no la puedo dominar, yo la quiero. Porque Dios cuando andaba caminando hacía bienes y uno dice, bueno, pero Dios ya se murió hace 2000. No, Dios no murió. Dios pasó por la cruz, entregó su vida, al tercer día resucitó y hoy está no solo a la diestra de Dios Padre, sino que nos dejó a su Espíritu Santo para que nos acompañe todos los días de nuestra vida. Pensé que se iba a poner contento. Pero qué bueno es estar acompañado o lleno del Espíritu Santo. Qué bueno. Este hombre dice que va allí y de repente sale corriendo y se acerca, y cuando se acerca empieza a hablar la manifestación de los demonios. Y entonces empiezan a hablar, ¿qué quieres? Y empiezan a retrucarlo, como muchas veces pasa, ¿no? Cuando uno se acerca a darle el mensaje a alguien del Evangelio, ¿no? Hay reacciones. Yo me veo con gente cuando me toca hablar, gente que reacciona mal, reacciona agresivo, desmereciendo, ¿no? Como que de alguna manera, y después muchos me han confesado, no, mire, la verdad es que yo no quería tratarlo así, pero no sé, como diciendo, ¿no? Algo que los pudo. Pero después escuchando, porque la palabra de Dios es la que cambia la vida. No es ni el predicador, no es ni la congregación, es la palabra de Dios. Por supuesto que sale desde el predicador. Es la que cambia la vida. Por eso tenemos que estar atentos a poder escuchar la palabra de Dios. Y este viene y dice que Jesús empieza a reprenderlo y a darle una orden que se vaya. Y hay algo interesante. Dice que Jesús le dice, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llamás? ¿Usted cree que Dios no sabía cómo se llamaba el demonio ese? Pero algo había mucha gente alrededor observando ese momento. Y Dios sabía que iba a quedar plasmado en su palabra. Y entonces este endemoniado le dice el demonio, me llamo Legión. ¿Por qué se llamaba Legión? Porque eran muchos. Mire, en una sola persona. Esa palabra Legión representaba en aquel entonces un ejército de 6.000 personas. O sea, una sola persona, 6.000 demonios. Imagínese lo que es la posesión demoníaca. Imagínese cómo uno cuando no tiene a Cristo está vulnerable y todos los demonios que andan dando vuelta por ahí se te pegan. Y entonces uno empieza a ver que las cosas no funcionan bien. No, hoy tenemos un mundo virtual que es muy común, ¿verdad? Pero usted ponga una computadora en la red y póngala sin un antivirus. ¿Qué le empieza a suceder? Se empieza a llenar de virus y de cosas que entonces ve que ya no funciona como antes, ¿verdad? Ya empieza a andar mal al punto que algunas quedan bloqueadas e inútiles, ya no se pueden utilizar más. Hablando de algo virtual, de algo que sucede hoy, pero hablemos del ser humano, ¿no? Y quizás alguien que nos está viendo estuvo mirando en la esquina y vio que... Pero yo me acuerdo que este muchachito, o me acuerdo de esta muchachita, qué bueno que era, qué... Y mirá vos ahora cómo está terrible. Y uno empieza a ver, ¿no? ¿Sí o no? O me acuerdo de mi hijo, o algunos hasta son tan valientes y me acuerdo de mí. Yo no era así. ¿Por qué ahora soy así? ¿Por qué tengo esta reacción? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué no sigo siendo como era antes? Porque sencillamente si no tenés a Jesús estás vulnerable. Por eso es necesario invitar a Cristo en tu corazón. Y aquí estaba y dice Legión, porque somos muchos. Y entonces dice que cuando Jesús empieza ahí a reprenderlo, a ministrarlo, dice que los demonios le piden que no lo eche fuera de la región, sino que los envía a un hato de cerdos. Y hay algo interesante acá, ¿no? Porque mientras leía la palabra me acordaba, alguna vez, cuando fui muchacho, trabajé para uno de estos que distribuye achura. Y nos íbamos a la madrugada a cargar la camioneta allí por la zona de Capital, no me acuerdo bien qué zona era, y llegábamos a un lugar donde era un matarife de cerdos. Y mire, era una cosa que si uno quiere grabar un audio para una película de terror, creo que ese es el lugar ideal. Porque uno escucha gritar esos animales de una forma tan fuerte, y ahí había por miles de animales de eso. Y uno escuchaba cada grito y en el momento donde precisamente lo estaban matando, qué sé yo, gritaban mucho más. Y uno escuchaba
gritar los animales de una forma muy fuerte. Así que mientras leía esto se me vino a la memoria a recordar aquella experiencia cuando iba a la noche a buscar esas achuras y pasábamos por ese frigorífico. Pero cuando Jesús les permite ir a los cerdos, dice que había 2000 cerdos. ¿Por qué le permite eso? ¿Por qué Jesús permite que vayan a los cerdos? Porque no solamente estaba ese endemoniado, sino que había mucha gente que estaba observando y que no cree al mundo espiritual. Cuando estos demonios salen, toman posesión de esos 2000 cerdos. Así que imagínense, estamos hablando de 6000 en 2000. Quiere decir que 3 demonios por cada cerdo, ¿sí o no? Más o menos ahí andamos. Pero la Biblia dice que se enloquecieron. Hay otra versión que dice que se enloquecieron y que empezaron a dar de gritos y empezaron a enloquecerse. Y yo no sé si usted tiene una idea, pero ¿sabe lo que es 2000 cerdos gritando y corriendo desenfrenados hacia un acantilado y tirándose del acantilado, cayendo y ahogándose en el... Es una situación como para no pasarla por alto, ¿no? Y fíjese que la gente que quedó ahí quedó impactada porque no solamente vio el momento donde Dios hacía libre a esa persona, sino que vio, de alguna manera Jesús permitió que vayan a los cerdos para graficar lo que significa el mundo espiritual. Porque hay mucha gente que dice, no, yo si no veo no creo. Pero sin embargo ve que aquel hijo hay cosas que no concuerdan, ven, y empiezan a sentir que algo hay en la casa y a percibir que algo hay en la familia, con situaciones y dicen, no, pero esto no puede ser. Y entonces algunos otros hasta dicen, bueno, me voy a ir allá, y por allá le dan una ristra de ajo, por allá le dan que riegue con algo la casa, y no se está dando cuenta que los demonios no se atacan con demonios. Uno tiene que ir a Cristo, porque hay 2 reinos nada más, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, de la luz. Y muchas veces la gente va y se mete en otros que están más endemoniados para que de alguna manera le saquen los demonios, y lo único que hace es sigue acumulando en el mundo espiritual maldición. ¿Alguien me está escuchando? Y los demonios atacan de muchas maneras. Atacan en el hogar, atacan la familia, atacan la parte psíquica de la persona, pero también hay demonios de enfermedad. Porque hay enfermedades, porque nuestro cuerpo es enfermizo. ¿Alguien se enfermó alguna vez? Yo me enfermé. Pero por estar enfermo no significa que uno esté endemoniado, en ciertos casos. Pero sí hay demonios que vienen y toman posesión de las personas y empiezan a traerle enfermedades. Demonios de enfermedades. Entonces, ¿cuál es la función del diablo cuando toma una vida? Es deteriorar esa vida para pronto llevársela al infierno. Satanás lo que quiere es que nosotros nos vayamos de la tierra sin Cristo. Porque sabe que cada persona que se vaya sin Cristo de la tierra se va condenado eternamente a las tinieblas, al lago eterno. Pero cuando uno viene a Cristo, no solamente Dios te hace libre de cualquier tipo de demonios, sino que te da vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora el que estaba atado ahora no solo está libre, sino que tiene un trabajo por hacer. Porque aquí vemos en este relato que leíamos que de repente él suelta y lo suelta hacia el hato de cerdos. Sucede algo que la gente le queda registrado. Y dice la Biblia que cuando pasó eso la gente se asustó. Fueron corriendo a dar aviso de lo que estaba pasando. Y cuando el pueblo viene a ver qué era lo que estaba pasando. Viene a ver, porque me imagino que esos gritos se habrán escuchado por cuadras, por kilómetros. Se habrán escuchado. Es aberrante, eso es una cosa muy fuerte. Pero algo pasó que movió a un montón de gente a venir a ver qué pasaba. Y cuando llega al lugar, lo encuentran a Jesús y aquel que todos lo conocían, que sabía que era alguien que estaba poseído por demonios, que tenía una vida terrible, lo encuentra sentado. ¿Y cómo estaba? En su cabal juicio. Y entonces la gente empieza a contar y dice que cuenta, no solamente quién era ese, sino que contaban lo que había pasado con los cerdos. Porque había sido una manifestación tan grande que quedó registrado. Y dijeron, no, acá realmente hay algo espiritual. Porque vimos que los 2000 cerdos se enloquecieron, gritaron y salieron corriendo y se tiraron. Y los 2000 se suicidaron. Los 2000. ¿Por qué? Porque habían sido poseídos por demonios. Yo estoy seguro que hay mucha gente que en este momento nos está escuchando y nos está viendo que dice, no, yo eso de los demonios no me va a mí. A mí hágame unos rezos y ya está todo bien. No es así. Hay un mundo espiritual.
Y hay un mundo espiritual que te tira para alejarte de Dios, para que no te acerques a Dios, para que siempre estés buscando o viendo cosas que sencillamente te hagan renunciar a Dios. Eso es un trabajo demoníaco. Y precisamente los demonios también poseen personas. Y hay muchas personas que vienen y te hablan, pero uno tiene que identificar, cuando te hablan para alejarte de Dios, ¿quién gobierna a esa persona? ¿Quién la gobierna? Satanás. Ay, no, pero va a la iglesia. Pero si te habla para alejarte de Dios. Ahora, si hay una persona que te acerca a Dios, que siempre te está alentando, que siempre está orando por vos y te está alentando, ¿quién gobierna a esa persona? Dios. Entonces tenés que identificar primero quién está influyendo en tu vida. Estos que lo conocían a este endemoniado, de alguna manera querían estar bien ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo agarraron con cadenas, lo ataron con grillo y le dijeron, bueno, ahí está, listo. No nos moleste más. Quédate ahí. Pero dice que él arrancaba, rompía todo y seguía saliendo y dice que daba alaridos, gritaba, aullaba como un animal, algo que se notaba que no era normal. Pero ellos no le pudieron dar la solución. Ellos quisieron darle la solución, pero no encontraban cómo. Intentaron todos los medios humanos. Le pregunto a los que están acá y a los que están a la distancia. ¿Tenés un problema que se te está escapando de la mano y que lo trataste de solucionar a tu manera e hiciste todo lo posible y no resultó? Si es así, bienvenido a las manos de Dios. Porque este gadareno vino a las manos de Dios y Dios tomó control de esa situación. Y yo creo que en esta noche Dios quiere tomar control de tu situación. Y como en aquel entonces era gadareno porque era de Gadara, hoy puede ser un cardalero, porque es de Cardale, o un saltacrucense, ¿cómo se dice? O puede ser algún mendocino, no sé, a veces no nos damos cuenta de dónde llegamos a través de los medios de comunicación. Pero hoy Dios quiere tomar el control de esa situación que para vos es imposible. Hoy Dios quiere mostrarte, como hizo con ellos, hay un mundo espiritual y Dios tiene el control de eso, pero tú tienes que correr a Dios. Los demonios te quieren sacar para un lado, corre a Dios. Él corre, recibe el milagro, recibe la bendición, está en su cabal juicio, pero la gente viene y dice, no, chao, fuera de acá porque acá tenemos muchos cerdos y también parece que tenían más endemoniados, por eso tenían miedo de que sigan perdiendo, ¿no? Dice, no, fuera de acá, no te queremos, dice. Y entonces el hombre que había sido libre se acerca y me dice, yo me voy con vos, porque eso es lo que pasa cuando uno recibe a Cristo, cuando uno recibe el milagro, uno dice, wow, listo, voy a venir a la iglesia, voy a ser fiel a Dios y entonces se convierte en un hermano que va y viene todos los días a la iglesia. ¿Usted cree que Dios quiere eso? Dios no quiere eso. ¿Pero cómo, pastor? ¿Me está diciendo que venga a la iglesia y ahora me está echando? No, Dios no quiere solamente que vengas a la iglesia. Dice que Él lo agarra y lo detiene y dice, no podés venir conmigo, tenés que ir a los tuyos. Tenés que ir a los tuyos. Por eso cuando uno es libre por Cristo, lo primero que hace, vuelve a los suyos, vuelve a su familia, vuelve a sus vecinos, vuelve a sus compañeros de trabajo, de colegio, volvió a los suyos. Pero no se quedó con volver a los suyos solamente, sino que él dice que fue a una región que se llamaba Decápolis, ¿no? Sí, dice Decápolis. Vamos a leer los últimos 2 versículos. Dice, más Jesús, el versículo 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos quedaban maravillados. Y Decápolis, esto que estaba haciendo ahora, esto que estaba haciendo él, no solamente se había quedado con esta situación de ir a su casa, a los suyos, sino que ahora estaba buscando y dice que había 10 ciudades de alrededor, era una región, y él tomó la decisión de andar por las ciudades contando
lo que Dios había hecho con él. ¿Sabes lo que muestra eso? Un corazón agradecido. Un corazón que entiende y obedece lo que Dios te está pidiendo. ¿Sabes para qué te trajo Dios en esta noche? Para hacerte libre. ¿Sabes para qué te trajo Dios en esta noche? ¿Sabes por qué estás mirando en este momento el programa o estás escuchando la radio? Porque Dios quiere hacerte libre. Lo que es imposible para vos es posible para Dios. Si en esta noche lo tomás, si en esta noche tomás una decisión por Cristo, Dios te va a sorprender. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero pedirle a Dios, porque nada es en vano. Nada es en vano. Dios te está dando una gran oportunidad. Este gadareno tuvo una gran oportunidad. No desmerezcas esta gran oportunidad, sino que permite que Dios tome el control de tu vida. Ya intentaste frenar esa situación a tu manera un montón de veces, pero no lo lograste. Hoy Dios viene a tu encuentro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por los que están a la distancia y declaro en el nombre de Jesús que tú empiezas un nuevo tiempo. Señor, a través de lo que dice tu palabra, tomamos la autoridad del cielo y echamos fuera todo espíritu de las tinieblas. Toda legión de demonios que está atormentando las vidas la echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad. Declaramos libertad sobre esas vidas. Libertad sobre esa familia, libertad sobre ese barrio, libertad sobre esa ciudad, libertad sobre ese país. Lo declaramos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.